Bueno, nos faltan muchos hermanos que se fueron de vacaciones. Ayer nos estaban comentando que se fueron muchos de vacaciones. Digo, pues qué envidia de la buena. Pero hoy están con nosotros también dos personas que nos acompañan de Atlanta. Ellos conocieron al Señor Jesucristo allá en Atlanta. Ellos nos da muchísimo gusto que estén hoy con nosotros. Quieren ponerse de pie para que los hermanos les conozcan. Es el matrimonio Dimas, ¿verdad? Y ¿cómo se llama usted, hermano? Yo ya lo conozco, pero aquí los demás hermanos no. Adalid Dimas González. Adalid Dimas González y Victorina Cuenca Barragán. Victorina Cuenca Barragán. Nos da muchísimo gusto, reciban una bienvenida de parte de toda la congregación. Siéntase con toda la confianza. Pueden sentarse. Ellos nos están acompañando. La vez pasada también que vinieron de vacaciones por acá, pues tenía la intención, pero gracias a Dios que ya tienen buenos tiempos y hoy están con nosotros y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Bien, bueno, es un gran privilegio poder estar otra vez aquí con ustedes compartiendo la palabra. Yo me voy a poner aquí para salirnos más cerquitas. Bueno, el día de hoy vamos a tener una predicación muy sencilla que tiene que ver, dice la palabra de Dios, otra vez vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Y voy a leer el versículo número 13. Dice la palabra de nuestro Dios así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Omnipotente Padre Celestial, muchas gracias te damos porque en esta mañana tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra fiel nos ha revelado que donde estén dos o tres congregados en tu nombre, Señor, tú estás en medio de ellos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de que hoy en este momento tú puedas en todo momento, Señor, mirar nuestros corazones, ver las intenciones de nuestros corazones, así como las de nuestros pensamientos. Ayúdanos, pues, Señor, cada día a entender cuán grande fue el precio que tú pagaste, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a comprender que, Señor, que hoy a nosotros nos toca liberarnos de nuestros pecados. El pecado, Señor, ya no tiene valor ni poder sobre el Hijo de Dios. Pero si nosotros, Señor, condescendemos con Él, nosotros, Señor, experimentaremos duras consecuencias. Ayúdanos, pues, a entender que debemos llevar cada uno de nuestros pecados a nuestra cruz, de manera, Señor, que podamos estar ligeros, andando, Señor, corriendo esta carrera con paciencia, obedeciendo, Señor, tu palabra en todo momento. Ayúdanos a ser íntegros, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos a ser auténticos y transparentes, Señor, con nuestra vida cada día. Te pedimos, Señor, que en esta mañana ocupes este mensaje, Señor, y sea tu palabra, Señor, la que prevalezca siempre, y que en todo momento, Señor, salgamos edificados. Lo pedimos, Señor, no tan solo por nosotros, sino por todos aquellos hermanos que en esta mañana doblan sus rodillas y su corazón delante de la presencia de Dios. Seas tú también con ellos de la misma manera. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Dice la palabra de Dios en el versículo número 10: el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ese versículo número 14 dice la palabra de Dios, el 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, y me gusta esa palabra que se llama plenitud. Plenitud de Cristo. Miren, hermanos, nosotros en la vida cristiana
tenemos tantos vacíos en nuestra vida de acuerdo a como nosotros lo queremos. Es una profunda tristeza experimentar situaciones en nuestra vida tratando siempre de estar luchando en contra del pecado. Había un pastor que decía, es que hermano, yo siempre estoy luchando contra el pecado. Decía el hermano, no luche, obedezca. Nosotros tenemos la solución en la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros podamos conocer esto. Cuando la Biblia está hablando de que lleguemos a la unidad de la fe, la palabra fe solamente se utiliza para hacer realidad cada una de las palabras escritas en la palabra de Dios. Uno a veces le dice, es que yo le tengo fe a tal abogado que me va a sacar. Yo le tengo tanta fe al médico que me va a curar. Yo le tengo tanta fe a fulano, yo le tengo tanta fe a mengano. Eso no sirve. La fe solamente sirve para agradar a Dios. Para los otros le tienen mucha confianza, pero la fe es para agradar a Dios. Y cuando uno puede mirar el asunto de la fe, nosotros miraremos en el capítulo número 11 de Hebreos, todos ustedes lo conocen. Cada una de esas palabras de Hebreos capítulo número 11 es el paseo de la fama de la fe de Dios. Nosotros podemos entender que cada uno de esos hombres que están ahí, hombres y mujeres, lo que hicieron fue tomar la decisión de vivir una experiencia y descubrir en esa experiencia la realidad que siempre es absoluta y que siempre ha vivido de parte de Dios para que sea una realidad en el hombre. Y entonces hoy en esta mañana vamos a estar hablando acerca de que Dios solo se conoce a través de la experiencia. No hay otra manera de conocer a Dios. Uno puede decir, yo conozco a Dios porque leo la Biblia. No es cierto. Yo conozco a Dios porque nací en un hogar cristiano. No es cierto. Yo conozco a Dios porque tengo 10 años en la iglesia. No es cierto. Yo conozco a Dios porque mi papá fue pastor. No es cierto. No se conoce a Dios de esa manera. Se sabe de Dios. Eso es otro boleto. Pero a Dios se le conoce a través de la experiencia. Entonces, uno puede saber, pero es muy trágico que uno no le pueda conocer. Hermanos, en la personalidad del ser humano existe un acto muy particular en el hombre, y es el de descubrir. Al hombre siempre le gusta estar descubriendo, y muchas veces descubre. Cuando se ha metido en el asunto de la investigación, descubre muchas cosas. A veces parece que hasta por accidente. Y desde el mismo principio de la humanidad, la actividad mental fue estimulada por el contacto visual. Dice la palabra de Dios que Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también así comió como ella. Entonces, nuestros 5 sentidos estimulan nuestros pensamientos. Y nosotros vamos a vivir y vamos a comer y vamos a experimentar y vamos a encontrar que muchas veces estamos metidos en circunstancias y en situaciones que fueron estimuladas por nuestro egoísmo o por nuestra codicia o por nuestras ambiciones, y de pronto estamos metidos en situaciones que jamás deberíamos haber considerado para nuestra vida. Y es muy triste experimentar las cosas de la peor manera. ¿Y por qué lo permite Dios? Porque Dios siempre ha permitido eso. ¿Por qué? Porque siempre también le hace a usted y a mí partícipe de nuestras
responsabilidades personales. Entonces, Eva dijo, Eva vio, Eva hizo y Eva contaminó. El pecado siempre tiene efectos colaterales. El pecado nunca afecta a una sola persona. El pecado siempre va a tener efectos colaterales y sale uno embarrado en todo. Y uno tiene que tener muchísimo cuidado. Por eso tenemos la palabra de Dios. Hay cosas que el pecado va a matar. Y es una tragedia. Todos sabemos que es pecado. Todos alguna vez estuvimos metidos en algún pecado. Pero dice la palabra de Dios, es necesario que en vez de estar viviendo experiencias desagradables en tu vida, tengas una actitud absolutamente diferente. Y el deseo de Dios es el deseo que cualquier predicador honesto tiene para su congregación. Que sus miembros de su iglesia no estén tropezando a cada rato, que no sean débiles, que no sean tan vulnerables, que no sean tan flacos, que no sean tan presas de su pecado. El apóstol Pablo decía en Hebreos, y despojaos del pecado que te asedia. Hay muchos pecados, yo sé que hay muchos pecados, pero hay uno en particular que te asedia. ¿Y qué es un asedio? Es un perro de casa que a donde vas te está siguiendo. Y depende de ti. Muchas veces estamos muy fortalecidos y nos vemos muy fornidos, pero no tenemos condición física. Y la condición física, dice la palabra de Dios, que se hace permaneciendo en la palabra, corriendo en la palabra. Y entonces, de pronto me entras muy fogoso a los golpes, a los trancazos, pero de pronto, como no tienes condición física, no importa qué tan chulote estés fornidamente, de todos modos has de morder la lona. Y es necesario que nosotros entendamos el deseo de Dios para su iglesia es que todos lleguen a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Estos versículos, muchas veces la ignorancia de esos versículos, la poca atención a esos versículos nos hacen a nosotros tener un evangelio que se cree a la mitad. Porque demanda experiencia, demanda compromiso, demanda pasión, demanda sacrificio, demanda renunciación personal. Tener experiencias con Dios es la más impresionante condición de vida. Y no hay más que de dos sopas, perdón. O tienes experiencias con Dios, o tienes las experiencias de tu cotidianidad en una vida que desconoce la palabra. No dice ahí, bueno, medio tanque. No, Señor, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al tope, llenos ¿de qué? De su plenitud. Es lo mejor vivir en la abundancia del conocimiento y de la práctica de ese conocimiento del Hijo de Dios a la medida de la estatura. Dios no quiere hombres y mujeres que todavía chupen dedo en una congregación. Necesita hombres y mujeres que tengan la personalidad y que tengan el carácter y que tengan la visión y que tengan la fortaleza y que tengan la actitud y que tengan cada día la pasión por las cosas de Dios. Esas son experiencias buenas. Pero el pecado buscando ocasión me hizo caer. El pecado siempre va a buscar ocasión en su vida. Cuando nosotros vivíamos en una casa de madera, dijo el gringo, oh José, tú siempre tienes puras casas viejas. Pero mi papá era un hombre que tenía la lengua así, pero siempre eran mías, dice mi papá. Pero siempre han sido mías. A mí me dicen una cosa de esas y yo primero pienso, no sé en qué, ya como a las 500 contesto. No soy muy fácil así como de encenderme. Y decía, siempre tienes casas viejas. ¿A dónde voy con todo eso? Cuando hacía frío, como en esas temporadas, se paraba uno a ver por dónde venía la corriente de aire. Oh, para ir a meter a una ¿qué?
un cartón doblado entre esa rendija y en esa rendija. ¿Para qué? Para que no te entrara frío. En la vida cristiana uno tiene que estar bien trucha, pensando por dónde te está dando frío. E ir a esa rendija de tu vida por donde el pecado está minando tu vida cristiana. ¿Sabes qué pasa en esas experiencias? Que uno a veces no quiere tapar esas rendijas, porque son las pequeñas rendijas que mi naturaleza me provoca ver para Egipto, me provoca ver para el mundo, me provoca tener esas experiencias y esos déjà vu que de pronto vienen. Acuérdate que eres esa persona y uno quiere regresar como los judíos a Egipto. La vida en Cristo es mejor. Es mucho mejor que la canción que dice que en el mar la vida es más sabrosa. No, la vida en Cristo es mucho más sabrosa. Yo quiero que ustedes consideren el deseo de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad. El día miércoles estábamos teniendo un trabajo muy importante. Y yo les decía el día miércoles que Jesucristo nunca, cuando vino acá, no dejó ser Dios. No dejó Él de ser Dios. Sin embargo, en ningún momento de su vida, Cristo se comportó como Dios, haciendo uso del poder de Él. ¿Cómo así? Claro. La palabra de Dios dice que Él, en su vida, en la misma condición de cada uno de nosotros, Él se puso. No es ventajoso. Y por eso pone esta vara tan alta, para que nosotros tengamos la más grande ambición de poder ser como Él, a la medida de la estatura, de la plenitud, llenos de Cristo. ¿Y saben qué hizo? Siempre Él descalificó que Él utilizara algún poder personal. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Yo les dije, en Hebreos capítulo número 4:15, la palabra de Dios dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, ¿según qué? Así exactamente igual que yo. Cuando usted es tentado de parte de Satanás, cuando usted es tentado de parte del enemigo, cuando viene el pecado que a usted le gusta, a Dios también, al Señor Jesucristo también vino el pecado, vino el tentador, vino Satanás, pero Él no estaba jugando con ventaja, en la misma semejanza. No hay ventaja de parte de Cristo con respecto a nosotros, pero sin pecado. Y les dije que cualquiera que está en Dios no peca. No digo que no hemos pecado, pero dice la Biblia que no peca. Primera de Juan, capítulo número 3, en el versículo número 8. Porque si nosotros hacemos lo que la Biblia dice y pecamos, entonces la Biblia miente. Pero si nosotros hacemos exactamente lo que la Biblia dice, tenemos una gran alarma que te dice: no lo hagas. Si tú lo quieres hacer, ese es tu problema, ¿verdad, Eva? ¿Ya? Dice la palabra de Dios, versículo número 7, dice: hijitos, nadie os engañe. Y en ese nadie os engañe incluye a Satanás. Nadie te engañe. ¿Y qué es engañarte? Lo que hicieron los españoles con nuestros antepasados. Nos vendieron espejos y nosotros le damos unos lingotes de oro. ¡Qué buen negocio! ¿Verdad? Nos metieron lo tonto por los ojos. No nos hicieron tontos, nosotros teníamos mucho. Y todavía tenemos mucho. Ahora se lo llevan los canadienses. Ya siquiera queda en nuestro continente.
nadie te engañe. Que nadie te engañe. Incluye a Satanás. Ni tú mismo te engañes. Dice la Biblia, el que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado no es de Dios. Dice que es del diablo. ¿Puede estar ahí el pastor? Por supuesto que sí. Tengan mucho cuidado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchen bien. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la simiente de Dios permanece en nosotros. Primera de Pedro habla acerca de una nueva persona. En el capítulo número 1 de Primera de Pedro, dice la Biblia, en el versículo 23, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? La palabra de Dios hizo que Cristo naciera ¿en quién? En mí. Por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. El asunto no es la palabra, el asunto soy yo. ¿Cuánto yo permanezco en la palabra? ¿Cuántas horas le doy yo de mi tiempo a conocer la palabra? Mi vida expresa. ¿Qué tipo de experiencias están expresándose en mi vida? Entonces, y como todos podemos saber, hermanos, esto terminó cuando Adán y Eva pecaron. Terminó en una experiencia personal de la cual fue incapaz de manejarla. Y la codicia condujo a la desobediencia. La codicia, la oportunidad que no te da Dios, siempre te va a conducir a la pérdida. Siempre. Se los puedo afirmar. Siempre. Condujo a la desobediencia. Abrió la puerta para todo el torrente de maldad que inundó al hombre y lo sumió en la más profunda y completa condición de incapacidad llamada muerte espiritual. Esta es una experiencia de muerte. Algún personaje le preguntaron, ¿qué vas a hacer lo primero que llegues? Lo primero que vas a hacer cuando llegues al cielo? Voy a buscar a Dani y le voy a dar una patada. Nos hizo pasarlas muy mal, ¿verdad? Eso es el pensamiento de alguien. Hermanos, ¿qué experiencia estamos viviendo hoy con Cristo? ¿Qué hemos hecho con la palabra que hemos tenido tanto tiempo? Es bien importante entender que nosotros tenemos toda la capacidad de Dios en su palabra. Pero esa capacidad de Dios en su palabra debe de ser transmitida a mi vida personal. Si no, no tiene tanto caso. Entonces, el hombre por naturaleza tiene esta actitud de buscar experiencias. De buscar experiencias. Y solamente hay dos tipos de experiencias. Las que son en Dios o las que son en la carne. Y uno debe de decidir. El doctor Constantino Gering, un prominente médico homeópata, fue provocado a experimentar por el observar los efectos que causaba la mordedura de la Quesis trigonocéphalus sobre sus víctimas. Decidió entrar en la experimentación de la investigación, lo que le produjo a él
Constantino Hering, un médico americano, y él miraba cómo la quesis, cuando mordía a las personas, tenía algunos efectos muy importantes. Y él retomó todo esto. Y la homeopatía no es otra cosa más que experimentación pura. Por eso hay tipologías, morfologías, estados de pensamiento, donde el hombre es único e irrepetible. Y Constantino, en ese gran deseo de poder descubrir un nuevo medicamento, porque el hombre siempre tiene esa actitud de siempre estar descubriendo cosas buenas o cosas malas. Y eso determina el estado de vida. Pero este tío murió. Pero nos dejó un gran medicamento hoy para los que tenemos problemas con la menopausia. Hermanos, el experimentar, el matrimonio trajo como consecuencia el conocer plenamente a tu esposo o a tu esposa. Y hoy sabes más de tu cónyuge que antes que te casaras con él. ¿Sí o no? Cuando eres novio, cuando tienes citas con tu novia, siempre, ¿cómo llegas? ¿Ah? Cuando esa persona sabes que es la que te quita el sueño, sabes que es la que te roba el aliento, sabes que es la que se ha apoderado de tus pensamientos, tratas de ser la mejor persona. Pero eso muchas veces nada más es en las citas. Hoy, cuando ya hemos estado casados, valdría la pena pensar si seguimos siendo exactamente igual que antes cuando éramos novios. Hoy la experiencia de habernos casado, dicen los niños, los chamacos, yo no ronco en la noche, sueño que soy una moto. ¿Verdad? Hoy sabes que tu marido ronca como una moto. Hoy sabes que tu esposa no te deja dormir. ¿Por qué? Porque tú quieres dormirte y ella está abanicándose porque tiene mucho calor. Las cosas cambian. Pero eso, ¿quién te lo iba a decir? La experiencia de vivir con alguien. ¿Cómo vas a conocer a alguien? Viviendo con ese alguien. Cuando tú puedes conocer a Cristo es porque Cristo vive en tu corazón. No cuando tu corazón sabe de Cristo. Entonces, nosotros mismos, en la experiencia que hemos vivido, hemos conocido aquello en lo que tuvimos tal experiencia, lo cual ha dejado algo para bien o también algo verdaderamente digno de olvidar. ¿Qué es la experiencia en nuestra vida? ¿Qué experimentaciones estamos haciendo de la palabra de Dios en nuestra vida? Me gusta lo que dice Romanos, capítulo número 12. No es un asunto de creer, tampoco es un asunto del saber. Esto es un asunto del experimentar. Y otra vez es el dilema tan intenso, un dilema tan intenso, tan llamativo del mundo, que dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Hermanos, y esta renovación es exactamente que los pensamientos viejos tuyos, esas decisiones naturales, esos estímulos carnales, esos estímulos visuales, tienen que haber cambiado. Renovar vuestro entendimiento. Tenemos que transformarnos. ¿Nunca pensaron en ser hermanos transformers? Pues la Biblia dice que deben ser hermanos transformers, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. De aquel que vendía todo el tiempo, estaba vendiendo su miseria como si a Dios venderle la miseria le fuera a partir el corazón al pobre Dios. A Dios no le parte el corazón tus llantos. A Dios le mueve tu fe. Nosotros lloramos
y nos quejamos porque es como queremos estar. A Dios no le mueve mucho que la gente esté deprimida porque sabe que la gente deprimida desea estar deprimida porque ese es el estado que mejor le conviene estar. A Dios no le mueve eso. Pero a Dios le mueve la fe de una persona. ¿De cuál? No importa quién sea. Y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, cualquiera, no tiene que ser fulano, no, cualquiera. Qué gran bendición, qué puerta tan amplia, es decir, cualquiera que me oye y las hace, no que las sabe, es muy diferente, que las hace. Yo le voy a comparar, no a un tonto, le voy a comparar a un hombre sabio, a un hombre prudente. ¿Qué hizo qué? Que edificó su casa sobre la roca. Que puso a su familia sobre la roca. Y entonces, sino que no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿De quién depende la transformación? Es personal, es vivencial, es experimental. Ahora bien, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ninguna persona que ama sus viejos pensamientos puede servir para las cosas de Dios, porque en las cosas de Dios se siguen reglas diferentes. Nunca lo natural podrá servir a lo espiritual. El ocuparse de la carne, dice Pablo, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Ahora bien, para que comprobéis, y el comprobar es una experiencia. Tú compruebas con el matrimonio qué tan cierto eran las palabras que te decía cuando te estaba engañando o cuando te estaba convenciendo. Cuando una persona está muriendo en un hospital porque hoy tiene SIDA, hoy está comprobando que no era muy bueno haber cometido ese tipo de pecados que le llevó ahí. Pero Dios está diciendo, yo te dejo ahí mi palabra para que tú transformes tu forma de pensar y transformes tu condición de vida y también puedas tener efectos colaterales con los que están a tu alrededor. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué Dios por qué Dios está invitando a la comprobación? Porque la razón del hombre, el pensamiento del hombre no puede entender lo limitado, lo finito, no puede entender a lo sublime de Dios. No lo puede hacer. Es por eso que hay ateos. Y es que yo soy doctor y quiero entender a Dios de mi pequeñísimo oficio. Yo soy ingeniero y desde mi pequeño oficio yo quiero entender la magnitud impresionante de Dios. ¿Cómo puede ser así? No se puede. Por eso hay ateos. Porque desde su limitada y diminuta forma de pensar, con una naturaleza, con un pensamiento caído, el hombre quiere entender a Dios. Solamente se conoce a Dios cuando tú te acercas a Él. No se puede de otra manera. Entonces, es necesario que nosotros vivamos una experiencia cada día personal. Una renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento no es como precisamente lo hacemos cada año que comenzamos nosotros. A veces dicen, bueno, es que empiezas a revisar tus zapatos. Y hay un montón de zapatos viejos. Y empiezas a sacar, te compras unos cartones de huevo porque vas a sacar toda tu ropa vieja. Y ya cuando la vas a tirar o la vas a regalar, empiezas a tener la oportunidad, tu corazón te dice, voltea a ver tu lindo vestido. Y empiezas, si le hago esto, lo cuelgo. Si lo pinto, lo acomodo ahí. ¿Sabes qué tiraste? Nada. ¿Y tu closet? Otra vez, lleno. ¿Por qué?
Porque esa es la forma de renovar para nosotros. Para que una persona pueda ser llena, primero tiene que estar ¿qué? Primero tiene que estar vacía. Y vacía de lo tuyo para que venga lo de Dios. Vacío de lo viejo para que venga lo nuevo. ¿Sí me doy a entender? Una persona que ama su forma de pensar no puede entender a Dios con su entendimiento. No puede servir a Dios porque tiene una vieja forma de ser. Hermanos, el apóstol Pedro fue muy claro cuando dijo que una vida vivida conforme a nuestra forma de entender, a la nuestra, es una vida vacía. En Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 17, y hay una condición: y si invocáis por Padre aquel, otra vez, que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, sin acepción de personas, exactamente, juzga la obra de cada uno. Él no le importa qué abolengo tengas. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra. Te está diciendo, nos vamos a ver la cara. Por eso te está diciendo, nos vamos a ver la cara, tú y yo. Y yo voy a juzgar. A mí no me importa quién tú seas. Señor, nos vamos a ver la cara. Hay un tiempo para todo. Eres un peregrino. Y un peregrino llega a su final. Y voy a juzgar. Dice la Biblia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dijo en Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cuánta conciencia tenemos de lo que Dios nos ha dado? Eso solamente lo vamos a saber cuando experimentemos que Cristo vive en nosotros, cuando nosotros hacemos su voluntad. No se puede de otra manera. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no importa qué tan buenas intenciones tenían mis padres, ellos me enseñaron a vivir vanamente, pero Él me está enseñando a vivir con su propósito. Dice, no con cosas corruptibles como oro blanco. Él me compró con su sangre preciosa. ¿Cuánta experiencia tenemos de Dios? ¿De cuánto le conocemos? Es cómo vivimos. Entonces, este mensaje va dirigido a todos aquellos que tienen el deseo de querer conocer a Dios. No de querer saber, de quererlo conocer. Había un hombre que se llamaba Noé. ¿Y la gente supo de Dios durante 120 años, sí o no? ¿Sí o no? Sí. 120 años. ¿Saben hasta cuándo conocieron a Dios? Hasta cuando se cerró la puerta del arca. Y Dios la cerró. Y aún cuando toda esa gente estaba llorando, ábrenos, Noé. Hoy sí te creemos. Aún cuando Noé hubiese querido abrir esa puerta, la había cerrado Dios. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Por qué perder el tiempo? ¿Por qué no decir, Señor, yo quiero mi más grande deseo de año nuevo? Será que tú vengas a mi vida, te manifiestes en mi vida a través de tu palabra, que mi vida sea verdaderamente una lumbrera, mi vida, cada uno de mis miembros de justicia, dice Romanos. Uno debe de estar hastiado de vivir, de sobrevivir. Uno debe de estar enfadado de vivir pasándola mal. No digo que no vamos a tener problemas, pero cuando uno está viviendo la vida de Dios y hay problemas por Él, entonces hay gozo. Hay dos formas de vivir. Hermanos, unos viven mal por falta de fe
Y otros viven mal por su fe. Y a mí me encanta vivir mal por mi fe, porque aún en medio de esos problemas está la presencia de Dios. Cuando pases por el agua, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Pero ay de cuando me ando ahogando y me ando quemando porque Él no está conmigo. Ese es un gran problema. Nosotros debemos de decir, debemos de tener la gran capacidad, Señor, yo quiero conocerte. Ese es el deseo de Dios, que nosotros le conozcamos y que llegamos a la medida de la fe, a la medida de la unidad, de la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y perfecto es el que le conoce, no el que no se equivoca. Porque muchas veces entendemos términos de, uy, ya no di ahí el kilo. Entonces, este mensaje va dirigido a todos aquellos que tienen el deseo de querer conocer a Dios y procuran hacerlo, pero que sin embargo parece que nada extraordinario pasa, sino más bien su vida expresa otro tipo de matices personales, pero nada que se parezca a la presencia y a la manifestación de Dios en su vida. Hoy aprenderemos entonces cómo es que solo se conoce a Dios, sino de manera experiencial. El Señor Jesucristo es el máximo exponente de la realidad de Dios en la vida. Él fue tentado en todo, en la misma semejanza, pero sin pecado. Vamos a hablar a los puros pecadores. Los santos no contesten, los pecadores sí. ¿Cuántas tentaciones conoces? Muchas. De todas esas muchas, a ver, pecadores, porque nomás yo me balconeo. La murmuración. A ver, la murmuración. ¿Cristo fue tentado para murmurar? Le dice que sí. Jesús, ¿tú qué dices? Llega el fariseo y todos los chismosos. Encontramos a una mujer y están platicando con él. Encontramos una mujer en el acto mismo de la... ¿Tú qué dices? ¿No fue tentado a murmurar? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En dónde? ¿Cómo te enteraste? No dijo eso. Te la vamos a traer. Ay, quiero conocerla. No estaba diciendo eso. Dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Primero su piedra. Y escribía en el suelo. ¿Cómo ven? ¿En qué otra cosa fue? ¿En qué otras tentaciones tenemos? La envidia. La mentira. ¿No somos tentados a tener envidia? Vino el amable Satanás, buena onda, porque él es buena onda. Ustedes quieren a alguien buena onda, se llama Satanás. ¿Por qué? Porque se me va por mi lado. Quieren conocer a alguien mala onda, se llama Dios, porque él siempre te va a decir: este se llama pecado. ¿Y saben qué dijo? Yo sé, mira, tienes hambre, ¿verdad? Oh, sí, tengo mucha hambre. ¿Por qué no mandas que esas piedras se conviertan en pan? Tú puedes, hombre. Y para que vean que yo sí puedo como cristiano muchas veces, embarro las cuatro. ¿Por qué? Porque de mí no van a decir que no puedo. Alguien que Dios me perdona. Bueno, sí, pero Dios tiene un punto de coerción muy interesante. Cuando Dios llega a tu vida, todo el mundo lo sabe. Pero cuando Dios te deja, tú sabes. ¿Verdad, Saúl? No es hermano, Saúl es rey. No supo cuando Dios lo había abandonado. Sansón no se enteró. El Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón, pero de pronto también te va dejando que hagas con tu vida lo que quieres. Vives tus experiencias.
fue tentado, todo esto te daré si postrado de qué. Y dio todos los reinos y dijo, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios. ¿Y sabes quién soy yo? Soy tu Dios, tu Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una persona cristiana no pierde su identidad por más oportunidades que tenga. Ayer hablaba con algún hermano y Satanás es así, le decía. Siempre te va a poner sus tentaciones con una impresionante envoltura, de manera que caiga. Y es bien diferente a Dios. Muchas veces las bendiciones como te vienen a tu vida, no te gusta el paquete en cómo viene. ¿No les pasa así? A mí me pasa muy seguido. Muy seguido. Miren, tengo unos pacientes que me irritan mucho. Y me tratan de sacar de quicio y a veces lo logran. Tiene un estilo muy particular de poder fastidiar, mi Señor. Yo entendí ya que esto es lo que yo tengo que brincar, pero aquí todavía me atoro. ¿Saben qué hacen? Échenle de la buena. Cuando uno está preparando el medicamento, échenle de la buena. ¿Ustedes creen que yo voy a vender mi reputación por 350 pesos? No me voy a echar pura agüita. Tienen un feeling para molestar. Y por más que les dices de forma diplomáticamente, no entiendo. Tienes que ser, de verdad que uno trata de ser muy diplomático. No vaya a ser como el del cabellito. El cabellito. Yo sabía que era una espinita. Dice, sí, dice que hasta que vino el hijo del doctor le sacó el cabello y entonces se curó el paciente. Pero mientras le estuvo sacando hasta que el hijo terminó la carrera. Yo les digo, ¿usted cree que yo voy a vender mi reputación por esa miseria de dinero? Ay, doctor, póngale de lo mejor. Tanto que le dije, les voy a empezar a cobrar consulta. No puedo, doctor. ¿Todo el mundo cobra consulta? ¿Qué no? Ahora les voy a cobrar consulta a ustedes. Pero Dios manda su bendición a veces a través de esta gente. Yo no quisiera. Señor, y mi orgullo me dice, pues mejor no como hoy, ¿verdad? Pero Él sabía qué es lo que yo necesito y está trabajando conmigo. Y no es que me fastidie, yo me fastidio solo. ¿Por qué? Porque ha de venir el paciente fastidioso. Muchas veces me he detenido a decirle, yo no doy explicaciones de homeopatía. Ni me dedico a convencer a nadie. Así que como no cobro consulta, cuando quiera puede retirarse. A veces se me acaba la paciencia. Y el Señor ahí está otra vez trabajando conmigo. Y yo entiendo que Él quiere. Tengo que ponerles buena cara. Hermanos, no ser prejuicioso. Hasta en mi profesión se ocupa. El médico debe estar libre de prejuicio. El pastor debe de estar libre ¿de qué? De prejuicio. Y a veces yo no soy de esos que dicen piensa mal y acertar. Me cuesta mucho trabajo. Yo hasta que no tengo bien comprobado qué está pasando, me cuesta mucho trabajo. De verdad que me cuesta, lo digo delante de Dios. Y me cuesta, pero yo necesito aprender muchas cosas más porque hay cosas que valen la pena que uno tiene que hacer. Entonces, hoy vamos a aprender entonces, hermanos, que a Dios solamente se le conoce a través de la experiencia. ¿Cómo pueden? Ustedes me ven aquí, me ven mi cara, me ven mis actitudes, me ven que estoy predicando. Pero ¿saben ustedes quién es la única que puede?
qué creen? Porque vive conmigo. Nadie puede decir. Usted puede decir qué buena onda, qué esto, qué lo otro. Y a veces qué desgraciado, qué hijo del diablo. Puede estar diciendo cualquier otra cosa en su corazón. Qué hipócrita. ¿Por qué hoy se puso la máscara de pastor? En el tiempo pasado yo fui muchas cosas que ustedes ni se imaginan. Y un día si quieren se les cuento. Si eso les va a ayudar en su vida espiritual, se les puedo contar. Pero después de pastor, está difícil que yo pueda pensar en que uno pueda afectar a esta gran congregación. Uno tiene la conciencia, si yo me equivoco, hay un efecto que va a dañar a la congregación, y muy duro. Y es ahí donde esas rendijas deben de ir a fortalecerse con la palabra de Dios. También soy humano, también soy probado, también soy tentado. ¿Qué otra tentación hay? Para que vean que Jesús también fue tentado. También fue tentado Jesús cuando le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Que pudo haber dicho, no, eres el Barrabás. No, tú lo has dicho. ¿Pudo mentir, sí o no? Sí. Claro. Pilatos no quería crucificarlo. Y se metía y salía, y se metía y salía. Y los judíos ahí esperando al pie del cañón. Lo vamos a matar. Los judíos no querían entrar donde Pilato, no se querían contaminar con la casa de Pilato, allá están afuera los judíos, nada más. Eso es ser hipócrita. Y Pilatos en una jugada dice, tenemos costumbre de sacar a un preso y dejarlo libre. Y él sacó al peor de todos, a mí. Pilato sacó a Barrabás. Y le dijeron, ustedes decidan, ¿qué quieren? ¿A Jesús, el que se dice, porque no lo niega, se dice el Hijo de Dios, o quieren a Barrabás? ¡A Barrabás! Más vale malo conocido que bueno por conocer. Allá nació ese dicho. Y le soltaron al más desgraciado de todos los criminales. Soltaron a Barrabás. Pilato no quería ejecutar a Cristo. Ejecútenlo ustedes, dijeron. Bueno, aquí estamos para eso. Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en nosotros, pero la experiencia de la palabra de Dios en la vida de Jesús fue su garantía. Yo les voy a decir algo, la tenemos tan fácil en nuestras vidas, pero fácil como ustedes no se imaginan. Y a veces tanta verdad tan sencilla nos espanta. Y decimos, no puedo, no voy a poder. ¿Por qué? Porque parece que estamos oyendo la mentalidad de los judíos que estuvieron 400 años en Egipto. No vamos a poder. Acabas de ver cómo el Moisés metió su vara, se abrió el mar, ahora tienes un desierto y dices, no voy a poder. Y bravo, entonces recayó toda su responsabilidad, sus emociones en Moisés, que los iba a llevar allá, y entonces en las aguas del mar, para que se enterara que no es Moisés el que está haciendo la obra, es Dios el que está haciendo la obra a través de Moisés. El agua de Mara, ¿a qué creen que sabía? Amarga. Somos un equipo, somos un cuerpo, y todos somos muy importantes. Y usted debe de entender que quien debe de obedecer principalmente es a Dios. Y uno trae la palabra, y uno es la autoridad de la palabra en la congregación. Y nos necesitamos. Una mano no se puede lavar sola, se ocupan las dos. Y necesariamente tenemos que ser guardas los unos de los otros. Pero necesitamos esta experiencia con Dios. Porque nadie puede amar a su prójimo. Les voy a decir una cosa.
El hombre es tan capaz de hacerle un daño a su hermano de acuerdo a la relación que tiene con Dios. Si tu relación es muy fuerte con Dios, serás incapaz de poder dañar a tu hermano. No lo harás. Pero si tu relación, tu comunión con Dios es minúscula, no te tentarás el pecho en dañar a tu hermano. No lo vas a hacer. Esto es muy interesante. El Señor siempre trató, y así lo hizo, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es necesario que nosotros conozcamos a Dios, no de dicho, de verdad lo conozcamos. Usted será más poderoso entre más cerca esté de Dios. Se los he explicado con las leyes de la física. Hay una fuerza que se llama centrífuga y es el pecado. El centrífugo te aparta hasta allá de Dios. Y la centrípeta es la que te trae a la unidad de Dios. Dos fuerzas en la física que demuestran la existencia de Dios. La centrípeta, a veces como cuando tú metes tu ropa mojada a la centrífuga, la ropa mojada está en la centrífuga, embarrada alrededor y seca. La vida de la gente sin Cristo, sin comunión con Dios, está lejos, embarrada y sin Dios, seca, muriéndose de sed, teniendo a una fuente tan preciosa como se llama Dios. Pero la gente que está pensando en acercarse aún con todas sus deficiencias a Dios, Él será fortalecido y entonces Dios estará en él. Podríamos estar aquí toda la mañana, todo el día, viendo que Cristo fue tentado igual que tú y Él te entiende. Fíjense bien. La parte sexual, yo creo que también pasó por las hormonas el Señor Jesús. Aun cuando no lo hizo, el mundo de Discovery Channel y no sé cuántos chismes de esos le ha enganchado a ¿quién? ¿A María qué? A María la de Magdala, porque tenía una mala reputación. Y hermanos, resulta muchas veces así, pero el Señor siempre vino a hacer la voluntad de su Padre, no la voluntad de Él. Y ese es el éxito del cristiano. ¿Qué voluntad estás haciendo? ¿La tuya o la del Padre? ¿Quiere ser un cristiano exitoso? Entérese qué voluntad está haciendo. No es tan complicado. Ahí ve, ¿la de Dios o la mía? Así de fácil. Jesús amaba a Dios, ama a Dios, pues Él guardaba cada una de sus palabras. En Juan 5:19, vamos a considerar algunas cosas que espantan. Juan 5:19, quiero que alguien lo lea. Respondiendo entonces Jesús, le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hay nada más. Entonces estamos de acuerdo en que Jesús no vino con ventaja, ¿verdad? Vea usted, deténgase por favor donde dice, respondió entonces, ¿quién dice? Jesús. Y les dijo, de verdad, cuando dice dos veces de cierto, quiere decir, ¿es en serio? ¿En serio que te digo? No puede, ¿quién? Yo, el Hijo, ¿hacer qué? Nada. ¿Qué es nada? Perdón. No puedo hacer yo nada por mí mismo.
Si usted se pone a pensar que el Señor Jesús y usted están en la misma condición, ¿por qué Él fue tan impresionantemente maravilloso y por qué yo no? Porque yo hago mi voluntad y Él hacía la voluntad ¿de quién? De su Padre. ¿Cuál es el problema entonces? La obediencia. ¿Se enteran? ¿Me puedo explicar? ¿Puedo transmitir cómo es que no depende de Dios nuestros asuntos? Porque su palabra de Dios Él la traía. Usted no tiene la palabra de Dios en su mano. Porque usted y yo muchas veces estamos verdaderamente tan desarmados. ¿Ah? No entendemos que no queremos estar así, no lo podemos entender. El mismo Señor Jesucristo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Nada, es nada. Yo no vine a ser Dios con ventaja. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 2, y escuchen bien, esa fue onda de Dios, fue onda del Señor Jesucristo. Dice en Filipenses 2, dice lo siguiente, versículo número 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual, no mayor ni menor, igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? ¿Sabes cuánto trabajo me da despojarme de mi forma miserable de ser? Y es que a mí no me dicen nada, y es que yo esto, y es que yo estoy bonito, y es que yo soy licenciado, y es que yo soy médico, y es que mi papá fue pastor. ¿Sabes cuánto nos cuesta despojarnos de nuestra mugre? Horrible nos cuesta. Y eso nos mantiene en una condición de una anquilosis espiritual. Me es extraño que Dios tenga tanta longanimidad, tanta paciencia, que un hombre que estaba en el pozo de Bethesda, 38 años, oyendo cómo el ángel movía el agua. Oh, me van a ganar. Me echaré otro año enfermo aquí. Señor, viene el Señor Jesús y dice, ¿quieres ser sano? Oh, Señor, siempre que yo he querido ser sano, viene otro más gallo que yo corre y me gana cuando yo quiero moverme. Ya me ganaron. La palabra de Dios se agita cada 8 días en esta congregación. Cada miércoles y cada viernes la palabra de Dios se agita. ¿Para qué? Para que yo escuche y cambie mi actitud, que cambie mi pensamiento. Oh, pero que lo haga otro. Aquí estoy todavía un poco más. Dijo el Señor, se despojó a sí mismo y aún dice, tomando forma de ¿qué? ¿Sabes cuál es el gran problema de la humanidad? Que quiere ser como, que toda la humanidad quiere ser como Satanás, no como Jesús. ¿Pero cómo así? A toda la gente le gusta la pleitesía. A toda la gente le gusta que le reconozcan. A toda la gente le gusta que le aplaudan. Ninguna persona quiere ser, desde su punto de vista, quiere ser un siervo. Y de verdad, no es siervo de Dios, pero es siervo es siervo de esa actitud que se llama, ¿cómo se llama esa actitud que tiene Satanás? ¿No predicamos egocentrismo versus Dios? Soberbio, orgullo, presumido, pretencioso, altivo. ¿Por qué al hombre le gusta eso? Y no se entera que la condición esa es mucho más miserable que es una persona que sirve con pasión, que es capaz de cargarse las cosas. Por eso Jesús le dijo, y si te pide que vayas con él 1 milla, y tírale ahí todas las cosas. No, Jesús dijo, vete con él 2. Te vas a aprender a amar en la 2ª milla. Pero a mí no me va a ver la cara de tonto. Tú vete con él 2 millas. Y si te pide la capa, dásela también.
¿Es fácil ser cristiano? Sí, es fácil ser cristiano. Ya van a decir que no. Claro que sí es fácil ser cristiano. Es muy fácil. ¿El complicado soy yo? El complicado soy yo. Hermanos, Cristo no vino con ventaja. Cristo vino hasta en mucha más desventaja que nosotros. ¿Y aquí quién nació en un pesebre, perdón? ¿Ah? ¿Quién nació en un pesebre? El pastor, porque a veces medio rebuzna. No, claro que no. Nací en el hospital. Hermanos, nosotros nacimos con mucha más ventaja. Versículo número 30. Escuchen los labios de Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco, ¿qué? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Ustedes se imaginan qué sería que cada uno de nosotros pudiera entender esto? No saberlo, experimentarlo y decir: yo voy a renunciar a mi forma de ser. De verdad que hoy renuncio a mi forma de ser. La gente hoy vienen las fiestas de Año Nuevo. No digo de Navidad porque eso yo no lo celebro. Pero en Año Nuevo la gente agarra sus maletas, saca sus maletas, saca sus maletas. Se compra unos choninos amarillos si quiere dinero. Vayan al... Bueno, yo vivo aquí en el mundo, no crean que soy de otro planeta. Vayan a Walmart. Son rojos. Rojos y amarillos. Van a decir: ¿y qué andaba haciendo? El espiritual va a decir: ¿y qué andaba haciendo por los calzones? Y uno quiere un futuro mejor pensando en los calzones, pensando en las maletas. No barras en la noche. ¿Cuántos chismes de esos conocen ustedes? Yo nunca los he practicado, pero sí los conozco, los he oído. ¿Qué más? Las uvas. ¿Qué más? No sé cuántos más, de verdad, porque ropa nueva, no sé cuántos chismes. Hermanos, si ustedes supieran que con un solo versículo de la palabra de Dios aplicado sería maravillosa la vida de la humanidad. Sobre todo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús no vino con ventaja, vino en la misma condición de un ser humano, de siervo, y siendo obediente le costó ir a la cruz. A mí también es exactamente lo mismo. ¿Y voy yo a la cruz del Calvario para que me crucifiquen? No, por supuesto que no. Tú tienes tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Tú tienes que crucificar cada uno de los pecados que arruinan tu vida. ¿Por qué los consientes en tu vida? O sea, el Señor nos espanta. No éramos brujos, no éramos chismosos, no éramos borrachos, no éramos adúlteros, no éramos fornicarios, no éramos asesinos. Ay, yo nunca he matado nada. Mataste la amistad entre fulano y mengano, ¿cómo que no? Mataste la confianza entre tú y tu mujer. Mataste la confianza entre tú y tú. ¿Cómo que no eres asesino? Aquí tenemos esto. Dios nos espanta. A Él no le importa lo que fuiste. Le importa qué eres después de que le conocí. Eso sí le importa mucho. Porque tan grande muerte, tan maravillosa expiación, y uno sigue siendo como el hijo pródigo, apestando a maná. No se debe, no se puede, no es justo. Dice: no
No, léanlo bien, hermanos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hacer nada. Jesús está diciendo, estamos en las mismas condiciones. Pero si ustedes quieren estar ahora en la condición que yo estoy, hagan la voluntad de mi Padre, la voluntad de Él que me envió, la voluntad del Padre, y su vida será portentosamente maravillosa. ¿Va a haber problemas? Por supuesto que va a haber problemas. El diablo siempre está ocupado en tratar de desanimarte. Siempre lo va a hacer. Siempre te va a recordar aquello que hiciste, aquello que dijiste, aquello que pensaste, de manera que tú te entretengas diciendo que no lo conozcas. Hermanos, cuando el hombre peca, lo primero que hace es las cosas como las hace el gato. ¿Qué hace el gato cuando hace popó? La tapa, la esconde donde nadie lo encuentre. Y tú no quieres que ninguna persona sepa lo que tú hiciste. ¿Y el que está arriba? A nadie le importa hacer las paces con Dios. Uno tiene que pensar de forma más prudente. Uno se equivocó, uno hizo, uno dijo, uno hizo, lo que sea. Pero con quien tienes que hacer las cosas, las paces que te tiene que perdonar, es el Señor. En ambos versículos existe la misma confesión de parte del Señor Jesucristo, que nos enseña la gran puerta de lo que puede pasar en la vida de cualquier hombre que se atreva a experimentar la voluntad de Dios en su vida mediante el amar la palabra de Dios. En Mateo 7:24, la palabra de Dios, y el que hace la palabra, ya lo vimos hacer, y cualquiera que hace la palabra. El hacer la palabra conlleva a tener una experiencia que ha de manifestar la realidad de aquello que hoy estás observando, porque eso es lo que atesora tu corazón. Fíjense bien. El hacer la palabra conlleva a tener una experiencia. El hacer la palabra conlleva a tener una experiencia. Y cada una de las experiencias lo único que hacen es manifestar aquello que hoy estás observando. Porque eso es lo que atesoras en tu corazón. No es difícil. No es difícil conocer a las personas. Mírale sus reacciones y sabes quién es. No sus intenciones. Oh, las intenciones son muy buenas. Decía el pastor Adrián Rogers, ¿quieren saber quién soy? Gánenme el estacionamiento del templo en la mañana. ¿Sabrán quién soy? El pastor ya murió, está con Dios. La gente la vas a conocer por sus reacciones inmediatas. Eso es lo que es. Pero eso es un cristiano. Mentira. Eres farsante. Hay que tenerle miedo de ninguna manera. Por lo que amas es lo que uno atesora en su corazón. No mire sus intenciones, mira sus reacciones. Sabrás de qué estás hablando. La palabra de Dios dice lo siguiente: el hombre se conoce por lo que habla, por la boca. Si hoy mismo te hicieras una pregunta y esta fuera: ¿qué experiencia hoy estás viviendo en tu vida? ¿Qué experiencia estás viviendo hoy en tu vida? ¿Hoy estás viviendo la experiencia de estarte acidificando el cuerpo porque estás enojado? ¿Hoy estás viviendo la experiencia de acidificarte el cuerpo porque hoy estás preocupado? Hermano, ¿y usted cómo sabe eso que se acidifica el cuerpo? Cuando estés preocupado, compruébalo, levanta tu brazo, pero hasta que huele. Estás en problemas. Porque uno transpira. El cuerpo hace esa química. ¿Estás preocupado? Cambia tu aliento a malo. ¿Sí o no? Huele uno a cucho correteado. ¿Qué experiencia estás viviendo hoy en tu vida? Pregúntense ustedes. ¿La experiencia está hoy viviendo en su vida?
entonces podrás fácilmente poder reconocer si es a Dios mediante su palabra o solo es una experiencia desagradable de amargura, de resentimiento, de enojo, de frustración, de desánimo. Así es de fácil saber cómo está uno con Dios. Vean que no está tan complicado. ¿Qué es entonces lo que tiene el control de tu vida? Entonces uno sabe quién controla tu vida. ¿Tu vida la controla Dios a través de su palabra o tu vida la controlan las preocupaciones? Controla nuestra vida. Es tan fácil saberlo. ¿Quién controla tu vida? Estoy preocupado porque el dólar se está disparando. Los hermanos están muy contentos porque está subiendo. ¿Sí? ¿Quién controla tu vida? ¿Está uno enojado? Dice la palabra de Dios que no deis ocasión al diablo. No dice airaos, pero no, ¿qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y uno dice, sí, que se ponga para que lo consuman. No. Que no se meta el sol y que tú sigas bravo toda la noche. O bravita, pues, porque toda la noche. Uno inmediatamente puede saber quién tiene el control de su vida. Y entonces uno puede considerar, Jesús fue así de transparente. Él siempre dijo la verdad. Él siempre habló las palabras de su Padre. Él siempre hizo lo que hizo su Padre. Hay una gran ventaja en todo esto. Adán y Eva decidieron salirse del huerto. Bueno, no decidieron salirse, Dios los echó del huerto del Edén. Pero hoy nosotros tenemos ahora al revés. Hoy nosotros tenemos la decisión de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y entonces me meto al reino de ¿qué? Al reino de Dios. Cualquier persona. El reino de Dios no es una situación geográfica. El reino de Dios está en cualquier lugar de este planeta o de donde sea que esté una persona que hace absolutamente la voluntad de Dios. Ahí está el reino de Dios. Porque es ahí donde manda. No es un lugar geográfico, no es Disneylandia. Es un corazón rendido absolutamente. Ese es el reino de Dios. Porque expresa el concepto, el carácter y la personalidad de Dios. Entonces, nosotros necesitamos considerar cada día quién tiene el control de mi vida. ¿Es el reino de Dios o es la vieja naturaleza todavía? ¿Qué es entonces lo que tiene en control tu vida? Aun cuando no lo digas, cualquiera de tus reacciones te delatan lo que hay en tu corazón. Ahora sabes si es Dios. Dios, desde antes que hubiera palabra escrita, comenzó a buscar al hombre para que le conociera mediante la experiencia del descubrimiento, mediante la obediencia a su palabra. Y el hombre descubrió algunos atributos de Dios, así como sus nombres, cada uno de acuerdo a la circunstancia superada. Abraham, desde una promesa que esperó por 25 años. ¿Saben cuál era esa promesa? ¿Saben cuál era la promesa para Abraham? Un hijo. Y en Génesis 22:14, sucedió algo importante. Dice la Biblia, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es un hombre que está esperando una promesa por 25 años. Y usted dice, qué mala onda de Dios. ¿Por qué lo hizo esperar tanto tiempo hasta que cumpliera 100 años? ¿Usted tiene promesas en la palabra de Dios, sí o no?
¿Saben cuánto van a tardar en llegar? El tiempo en que usted tarde en pensar que las cosas van a venir por usted. No vienen por usted, vienen por Dios. Si Abraham hubiese dicho, bueno, es que yo era un jovenazo, un toro de 75 todavía, y no. Todas las circunstancias deben de estar en contra para que Dios se manifieste. Y yo, cuando tú quieras una promesa de Dios pronto, renuncio absolutamente a todo. A propósito, el hermano Lobati tiene 2 hijos. Y no tiene 75 años. Tengo envidia de la buena. Un hombre muy grande. Que tenga 2 chiquillos. Pues lo pueden ver, ya su teléfono, dígale, cumpleaños del pastor Olobate, está con sus 2 preciosos hijos. A lo mejor estoy chismeando, pero él tiene 2 nenes. Cuando ya no haya nada, entonces es cuando desaparece en tu vida. Cuando estás absolutamente quebrado, es cuando Dios aparece en tu vida. ¿Cuánto nos cuesta quebrantar nuestro corazón? ¿Sabes qué? Las bendiciones de Dios tienen una forma que si no se parece tu forma, las de ellas no entran en tu vida. Y es por eso que Dios tanto te ama y empieza a trabajar contigo, a moldearte hasta que su bendición entre, si la quieres. Y si no, no hay problema. ¿Otro la guerra? Este Abraham tenía su bendición. Pero ahí, cuando Dios provee, llama esto, cuando dice Dios proveerá, es Jehová ¿qué? Jehová Jireh. Podría uno decir en una circunstancia, Jehová proveyó en mi vida, y él puso ahí ese nombre, Jehová Jireh. ¿Qué representa Dios en tu vida? ¿En qué representa Dios en tus experiencias personales? ¿Cómo demuestras en tu experimentar diario que Dios aún está por encima de ti mismo? Muchas veces a nosotros Dios nos pide algunas cosas a las cuales amamos con todo nuestro corazón. Pero aquí este hombre amaba a su hijo con todo su corazón, pero amaba mucho más a Dios que a su hijo. Y muchas veces pasa en nuestras vidas que a veces Dios nos ha bendecido tanto y nos quedamos tanto y amamos tanto la bendición que hoy tenemos que nos olvidamos del Dios de la bendición. ¡Qué mal negocio! ¡Qué mal negocio! Nos convertimos en otra cosa. En Éxodo capítulo 17, Éxodo 17, del 15 al 16, dice la palabra de Dios: Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Jehová Nisi. Nosotros conocemos esta historia. Josué es la primera vez que salta al escenario de la palabra. Josué es llamado por Moisés y le pide que se junten unos hombres porque en la mañana van a echar trinca. Van a tener problemas con los de Amalek. Amalek subió de forma traicionera, de manera que viene a pelear con el pueblo de Israel. Amalek hoy no representa otra cosa más que a nuestra carne. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando bajas tus brazos como cristiano? Te vuelves bien carnal. El pastor se vuelve bien carnal. Y todo el mundo cristiano se vuelve carnal cuando baja los brazos. Cuando cree que conoce a Dios y se relaja. Cuando creen que esto es un negocio y que esto no es un compromiso. La gente se vuelve especialmente complicada. Así es esta palabra. Cuando tú bajas, cuando tú crees que estás bien y empiezas a bajar los brazos, cuando sientes que estás fortalecido, entonces Amalek está ganando en tu vida. Entonces la carne está ganando en tu vida. Jesús conoció a Dios a través de su palabra. La Biblia dice que estos hombres conocieron a Dios porque tuvieron una experiencia con Dios y a ese lugar
lugar le llamaron Jehová, dice, Jehová peleará por mí, Jehová peleará por mí, Jehová peleará por mí. Eres mi estandarte. Nosotros necesitamos meter estas palabras en nuestro corazón. Gedeón, más adelante en el libro de los Jueces, Gedeón era un hombre que estaba acostumbrado a escuchar que Madián y muchas gentes más venían y robaban sus cosechas. Gedeón era un hombre que había estado ocupado, que tenía el temor del Señor y que de alguna u otra manera él siempre estaba escondiendo su comida para él y para su familia. Y un día, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios en Jueces 6:12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, pero esas palabras, parece que Satanás está tan interesado en tener un guante de béis para cachar esas palabras y no lleguen a tu corazón, que cuando nosotros estamos en crisis, pareciera ser que nosotros somos los que estamos peleando solo nuestra miserable batalla. Esta palabra es así: Jehová está contigo. Esa es una aseveración de parte del corazón de Dios. Cuando uno está tan confundido, tan frustrado, tan embroncado, tan distraído, no cacha nada. Se olvidan esas palabras. Uno está pensando en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo determinar. Dice la palabra de Dios. Y Gedeón se las acaban de decir. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Llorando. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó de Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. ¿Cómo juzgamos a Dios? Acabo de decir que Jehová está contigo. Amén. Te acabo de... y ya se me olvidó. Te acabo de decir que Jesucristo vino en la misma condición y que tú tienes un gran compromiso. Es crecer y experimentar, vivir las experiencias diarias en la vida de la palabra para que descubras a Dios. A Dios no se le conoce por lo que oyes. A Dios se le conoce por cómo vives con Él. Y entonces, este hombre no tenía paz. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Con esa vida que tú tienes, si tú pudieras creerle la palabra de Dios, de veras que sería diferente. De veras que sí sería diferente. Con esa fuerza que tienes, con esa fuerza vital que tienen en su vida, créanle a Dios. Y esa palabra que te dice que están en la misma condición, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es la acción de Dios, es la voluntad de Dios. Pablo le dijo a los Gálatas que era la voluntad de Dios de librarnos a nosotros del presente siglo malo. Gálatas 1:4. No es onda mía. Porque ustedes se han fijado, muchas veces uno tiene juicios y me cae gordo, el hermano Pablo me cae gordo. Y ese que Dios no le dé la... No depende de mí, gracias a Dios. Depende de Él con Dios. ¡Qué bendición! No depende. Nosotros necesitamos. Y en Jueces 6:24 dice la palabra de Dios que después de que hizo todo lo que tenía que hacer, dice la palabra de Dios, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieresitas. ¿Sabes que Jehová no tiene fecha de caducidad como los productos de Bimbo? Él es para siempre. Y yo quiero decirle algo.
¿Cómo es que una persona que está tan amedrentada, quién no está tan amedrentando, cuidando su reducto económico? ¿Ah? Todos estamos, y lo andamos escondiendo porque no nos vayan a quitar. Y tenemos una guerra terrible. Y dice el Señor, y Gedeón soñó que venía como un pan, y acabó con ellos. Pues ese pan eres tú, mi hermano. Y dice la palabra de Dios, hizo un altar. Altar significa lugar de encuentro, donde te encuentras con Dios. Y ese le puso ese nombre Jehová, que el nombre de Jehová es paz. El nombre de Jehová es Shalom, es paz. Pero no sirve mucho si se ve bonito Shalom y tiene una palomita dibujada. Los carros no tienen, porque hay carritos que tienen Jehová Shalom y con una paz. Hombre, la paz la debería tener conductor adentro del corazón. Nada. Hermanos queridos, de verdad que está fácil ser cristiano. El complicado es uno. Tan maravillosa palabra tenemos hoy que no depende de Dios, depende de mi obediencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más ya yo. ¿Sabes qué es eso? Que yo soy peligroso. Usted es peligroso para usted mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Renuncie a asociarse con su particular forma de pensar. Eso es renunciar a uno mismo. Uno es peligroso. Pero la palabra de Dios es segura y permanece para siempre. Gedeón hizo un lugar de encuentro. David conoció a Dios en muchas experiencias personales. La pregunta es, ¿quién no se sabe el Salmo 23? ¿Quién no se sabe el Salmo 23? Yo a veces me brinco algunos versículos. Ya terminamos. David conoció a Dios en muchas experiencias personales. Jehová es mi pastor. ¿No es cierto que dices mi pastor? Mi pastor quiere decir Jehová Ra. O Jehová Roí es mi pastor. ¿Saben quién era David? David fue el rey de Israel. Pero ¿por qué él se pone como oveja? No era el rey. Pero es mucho mejor lo que se recibe del pastor como oveja. No le importaba ser rey, no le importó ser el salmista. Él quiso ser oveja, porque él conoce el trato que tiene Dios con sus ovejas. Exactamente David, Jehová es mi pastor. Y entonces eso es Jehová Roí o Jehová Ra. Cuando tu vida está siendo dirigida por Dios, tú puedes darle la dimensión correcta de lo que significa que eres oveja del Señor. A veces nos comportamos como cabras del Señor. Pero ser oveja es decirle a todo lo que el Señor diga, sí Señor, sí Señor, porque lo que yo puedo pensar es nocivo para mi propia salud espiritual. David sabía que él era pastor. Es más, ¿se acuerdan que él fue el pastor? Allá en 1 Samuel 17, cuando mató a Goliat. Él le dijo, no hombre, yo era el pastor de las ovejas de mi papá. Y cuando venía el lobo, lo mataba. Y cuando venía y lo mataba. Y cuando venía lo mataba. ¿Qué más es incircunciso? Yo voy en el nombre del Señor y lo voy a matar. Y lo mató. Entonces, él sabía que el pastor es el que defiende. El pastor es el que sana y cura y hace muchas cosas. David quiso ponerse como oveja cuando escribió este salmo y no como pastor. Hermanos, muchas veces uno sabe tantito de la Biblia y siente que uno es Juan Camaney.
pero solamente uno expresa la ignorancia tan grande que uno tiene. Siempre decidió que Dios manejara su vida. Supo que eso fue mucho mejor después de que experimentó el dolor y el fracaso. Más adelante dice, ¿y nada qué? Nada me faltará. Eso es Jehová que Jehová Jireh. ¿Le conoce usted a Dios en su necesidad? Luego dice, en lugares de delicados pastos. Eso es tener paz. Es vivir en paz en lugar de delicados pastos. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará. ¿Sabes cuántas veces uno trae el alma bien hecha a pedazos? Tus emociones, tus sentimientos, tus anhelos, tus ilusiones, parece que están todas majadas, quebradas, rotas. Es que yo esperaba tanto de mi hijo. Y se fue con el mechudo ese. Y yo esperaba tanto de mi hijo, y mira con lo que se casó. Y uno en sus emociones, ¿y por qué a mí me pasó? ¿Y por qué esto? Y el hombre siempre está pensando en uno. Un egocentrismo bien marcado. Confortará mi alma. Uno siempre anda buscando quien le cure, pero difícilmente la gente va a que le cure su alma. ¿Qué te duele emocionalmente? ¿No servirá la palabra de Dios para que llegue hasta allá, hasta lo más profundo de tus sentimientos y de tus pensamientos y de tus huesos? Por supuesto que sí. Jehová Rafa. Casi no quiero decir esto porque así se llamaba el exnovio de mi mujer, Rafa. Todavía me duele. Por eso les digo que a veces me brinco el 3, pero ni modo, hay que decirlo. Dice la Biblia, me guiará por senda de justicia. Jehová Tzidkenu. Él es mi justicia. Y mi justicia, y cualquier cristiano que se hace justicia es porque él está haciendo lo correcto. Y lo correcto viene cuando tú haces lo correcto. Y no hay quien te pare. Así como Eva abrió la puerta de toda la incapacidad, de la muerte espiritual, de los demonios y todo eso vinieron acá. Pues cuando tú también haces lo correcto, haces justicia, también viene la justicia de parte del brazo de Dios para manifestarse en tu vida. Y nadie la detiene. Nadie la detiene. Me gusta esa palabra. Nadie la detiene. Jehová Nisi, aunque ande en valle de sombra y de muerte, normalmente uno dice, no temeré mal alguno, pero a las primeras de cambio uno está que te pega frío. No le quiere uno entrar a los trancazos para saber que Dios le va a ayudar. Lo mismo, no creen que eso es nuevo, lo mismo le pasó a los 10 espías que fueron a ver. Sí, sabemos que es una tierra muy linda, mira que los frutos aquí están, pero hay unos gigantes. Nosotros también tenemos muchos temores. Hermanos, estos nombres de Dios, esos hombres los pusieron porque tuvieron una experiencia personal con Dios. ¿Qué nombre le conoces a Dios en tu diario vivir? ¿Qué altar hay en tu corazón? Hay altares al orgullo, hay altares al resentimiento, hay altares a la hipocresía, hay altares a los trabajos, hay altares a los hijos, hay altares a los esposos, hay altares a las esposas, hay altar. ¿Qué altar tienes? ¿Cuál es tu lugar de encuentro? Entonces pensemos esto. Hoy estamos llamados a vivir la experiencia más impresionante de todos los tiempos.
en la vida de cualquier hombre. Pero terminamos diciendo lo que dice Efesios 4:13. Por favor, busquen su Biblia, Efesios 4:13. Dice el Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Nunca podrás conocer a Dios si no vives experiencias con Él. Nunca. 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 Hermanos, cuando tú vas por ejemplo, en los militares, cuando hay una persona, un militar que ha sido caído, no, ahora hasta los mañosos lo hacen, pues, pero a un compañero, un partner, le lo han herido, ¿qué hacen? Los militares tienen la obligación de dejarlo, se lo llevan, pero está en juego mi vida, te lo llevan. Ahora los mañosos parece que son más honestos, van y lo sacan hasta del hospital y se lo llevan, o del CEMEFO. ¿Qué haría yo? ¿Qué podemos hacer nosotros en una congregación? Ahí se muestran muchas cosas. ¿Qué hago con el que se está quedando? ¿Lo dejo? Tenemos que ayudar. Pero le va a doler cuando lo vaya jalando. Que le duela. Que le llevas. Entonces, Dios no nos ha dejado. Nosotros somos los que somos dejados. Ahí está en su palabra. Yo quise exponerle esto para complementar lo que dije el miércoles. Dios no jugó con ventaja en la persona de Cristo. Nunca dejó de ser Dios. Solamente vino a mostrar la obediencia a su Padre y las consecuencias de la obediencia en la vida de Él, para que nosotros la veamos y seamos imitadores, así como de Cristo. Hermanos, que Dios les fortalezca sus decisiones y que vivan las experiencias no como las de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa, sino una experiencia bíblica. Yo vivo en el mundo, no creen que no, me entero de todo. Dios les bendiga. No sin antes darles otra vez la bienvenida a las mujeres que están allá atrás, Aurelia, su hermana. Nos da mucho gusto que hoy estén otra vez con nosotros y que Dios les bendiga mucho. Bien, vamos a despedirnos. Omnipotente Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, ¿cómo podríamos pagarte tan más maravillosa oportunidad, Señor, de tener una experiencia divina contigo? Señor, los hombres del pasado no son diferentes que nosotros. En toda nuestra constitución fisiológica, sino que ellos fueron diferentes en que ellos fueron exclusivamente hijos tuyos. No tenían un ojo en el mundo y otro en ti. Pero Padre, Señor, hoy nosotros tenemos esta misma oportunidad de que tú, Señor, te manifiestes en nuestra vida, así como se ha manifestado en la vida de otros grandes hombres que ya partieron, como por ejemplo Juan Knox. Cuando ese hombre, Señor, decía la reina de Inglaterra, le tengo más miedo a las rodillas de Juan Knox que a un ejército de franceses, porque cuando él dobla su rodilla, la tierra tiembla. Padre eterno, esas cosas no son comunes, porque de verdad, Señor, todavía no resistimos a creer tu palabra completamente. Ayúdanos a quitarnos tantos prejuicios que el mundo ha forjado, Señor, a punta de dolor, a punta de intimidación, a punta de temor en nuestras mentes. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres nuestro liberador. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres nuestro guardador. Ayúdanos a entender, Padre eterno, que en todo momento, Señor, debemos estar confiando en ti. Ayúdanos, pues, Señor, a que nuestra vida sea un ejemplo para una sociedad que grita, Señor, por ejemplos de cristianos que manifiestan la gloria de Dios. Hoy puedo, Señor, saber también que en lo que se mira en el mundo, un mundo tan convulsivo, tan convulsivamente complicado, que hoy por las redes sociales todo el mundo puede saber qué está pasando en África,
qué piensa Rusia, qué pasa con Estados Unidos, qué quiere Corea del Norte, qué pasa en el mundo de las necesidades, Señor. Y el mundo está esperando a un hombre que haga la diferencia. Pero nosotros sabemos que ese que va a venir a poner el orden a nivel mundial se llama Anticristo, y todo el mundo lo va a recibir, porque Padre eterno, nosotros fuimos muchas veces, Señor, indiferentes en permitir que nosotros pudiésemos mostrar tu gloria. Ese hombre, hijo del diablo, va a manifestar el carácter y la actitud de su padre. Padre, el Señor, toca nuestro corazón de manera que hoy salgamos inspirados por el Espíritu Santo, que nosotros podamos, Señor, vivir una experiencia que marque la diferencia, Padre eterno, con los que más amamos, con nuestros familiares, en nuestra sociedad, con nuestros vecinos. Y que se pueda decir, Señor, que en la Iglesia Bautista Independiente se está cocinando buen pan. Ayúdanos a ser transparentes, íntegros, Señor. Aparte de nosotros la hipocresía, Señor, que tanto daño nos ha hecho. Tenemos un gran compromiso, Señor, y ese gran compromiso es haberte conocido. Tenemos tu palabra, oh Padre eterno. Te pido, Señor, que nos dé la oportunidad, Señor, de vencernos a nosotros mismos, para que tú, Señor, seas formado en nuestras vidas. Pablo sufría, Señor, dolores como de parto, porque los Gálatas, Señor, tenían una vida dubitativa. Ayúdanos en todo momento, Señor, a ser fortalecidos en tu carácter. Y gracias, muchas gracias, Señor, te damos por esta impresionante oportunidad que nos diste. Ayúdanos a aprovecharla. Lo pedimos, Señor, lo suplicamos en tu nombre. Toca nuestra vida, por favor, con poder, Señor, de manera que obedezcamos, Señor, cada una de tus santas palabras. En nombre de Cristo agradecemos estas ofrendas y pedimos una bendición, Señor, para todos mis hermanos, para todos los enfermos, Señor, que hoy están aquí. Señor, si nosotros fuéramos cada día más entregados, Señor, podríamos orar con confianza y decir, Señor, como Pablo y Pedro y Juan: tenemos dinero, ni lo ocupamos, pero, Señor, tenemos a nuestro Dios. En el nombre de Dios, interceder por las enfermedades de nuestros hermanos y sacarlos adelante. Ayúdanos a transformar nuestra mente. Padre, te pido por este joven llamado Irving, que está en el hospital, o que hoy está en su casa, Señor, con un gran problema. Padre eterno, Señor, tu misericordia le alcance, Señor, y pueda ser sanado. Ayúdanos pues en todo momento, Señor, a que podamos pedir con confianza, con carácter y con conocimiento de tu palabra. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que también cuides a nuestros hermanos que se fueron de vacaciones, y, Señor, y que les acompañes, y que allá donde andan, Señor, sean el testimonio vivo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.